Estamos en AM 680 FM 98.9 y radioniwil.com.ar. Nos vamos al Uruguay. Siempre nos vamos al Uruguay, aunque debo confesar nunca he ido físicamente, pero sí todo el tiempo a través de la música, la literatura y tantas otras expresiones que el gran país del norte, ¿viste Nidia Di Giorgio, que ustedes le dicen paisito y aquí le decimos el gran país de la cultura, ¿no? De Sudamérica. Bien, ahora no se dice más el paisito. No, ya no se utiliza más esa expresión. Ahora ya crecimos. Ah, sí, ya, bueno, está muy bien. Bueno, porque sonaba un poco despectivo hacia ustedes mismos, claro, eso. Se decía más bien como en tono afectuoso, ¿no? Sí, es cierto. Pero ahora ya se dice, como tú bien mencionas, se dice el gran país. Es cierto. No por nuestros, no solamente por nuestros antecesores, que fueron también personas destacadas, sino que en la actualidad también tenemos grandes músicos, grandes escritores. Sí, ciertamente. En fin, es un país que ha progresado mucho, ¿no? A todo nivel. Yo la saludé así de una manera un poco extemporánea. Nidia Di Giorgio es escritora y es la hermana de una visita constante que tenemos aquí desde hace más o menos una década, que es Marosa Di Giorgio, la escritora. Tengo aquí, fíjate, Nidia... Bueno, yo les agradezco muchísimo esa atención, ese recuerdo que tienen para Marosa, ¿no? Bueno, Marosa estuvo, yo le había comentado a María Eugenia, y yo también conocí esa hermosa ciudad que es Mendoza, y también conocimos todas las afueras de la ciudad, ¿no? Y me acuerdo de una plaza muy linda, y también un lugar nocturno. En la época que fuimos nosotros, ¿sabe quién cantaba? Estaba de visita Gregorio Barrios, con sus boleros. Claro, sí. Imagino a Marosa con esa sensibilidad en una ciudad como esta, en torno del contexto de la visita de un cantante de boleros, ¿no? Tiene que haber sido todo un acontecimiento ese. Claro, él había estado también en Uruguay, así que nosotros lo conocíamos. Nidia, yo tengo aquí en la mesa y te quería mencionar esto. Vos sabés que cada vez que vamos a entrevistar a un músico o un escritor, viste, a los difusores nos llegan mucho material, afortunadamente. Desafortunadamente para muchos otros, porque lo vamos acumulando y a veces nos cuesta reencontrarnos con ese material. Pero yo fui directamente y tomé los 3 libros que tengo más a mano, siempre: Camino de las Pedrerías, La Flor de Lis y Misales, de Marosa Di Giorgio. Contame de esa mujer que es y que fue tu hermana. Y bueno, fue siempre, digamos, una niña muy especial, ¿no? A los 4 años leía en el diario. Y bueno, entró en el colegio y fue todo como un relámpago, el liceo lo mismo, siempre la mejor alumna. Y desde muy pequeña siempre escribí, siempre leyendo. Mi abuelo tenía una biblioteca maravillosa y ella estaba siempre en la biblioteca, poco jugaba conmigo y con una prima hermana que vivía con nosotros. Ella, su motivo de vida era leer. Y bueno, y así fue que empezó a escribir y bueno, empezó en los primeros libros, en poemas, en humo, que ahora forman parte de Los Papeles Salvajes, que es el libro, un tomo de que está toda la poesía de Marosa, que lo edita Adriana Hidalgo, ahí en Buenos Aires. ¿Está editado ya eso? En los primeros libros empezó a ser premiada por la Intendencia, por el Ministerio de Cultura, y bueno, ya fueron invitando a congresos, y así se fue divulgando su poesía tan extraordinaria, ¿no? Porque esos libros que tú me mencionaste, más bien es prosa, ¿no? Claro. Prosa poética. Sí, ciertamente. Pero la poesía está en Los Papeles Salvajes, que es hermosísimo. Después me das bien tu dirección, que yo te voy a hacer llegar un tomo de Los Papeles Salvajes. Ah, con todo gusto. Bueno, será un enorme placer. Van a tener también un poco de material, pero en alguna noche que puedan difundirlo también. Vos sabés que más de una vez, y los oyentes de nuestros espacios nocturnos aquí
en Radio Newell de Mendoza saben que la voz de Marosa Di Giorgio, no solamente la voz de su literatura que se traduce a través de nuestra lectura, sino su propia voz. Bueno, es una visita constante. El CD, Sí. Diadema, ¿no? Diadema, claro, de ahí hemos encontrado muchas cosas, pero quería llegar a esto, Nidia, leer a Marosa, escucharla recitar, termina de conformar su literatura, o al menos para aquellos que hemos tenido la suerte, seguramente tal vez hay gente que la ha leído y no ha podido escucharla, pero es una parte sustancial para poder comprender cuál es el ritmo íntimo de la literatura de esta mujer. Sí, evidentemente sí. Y bueno, ella hizo teatro, las dos hacíamos teatro en Salto, con una profesora argentina, Nidia Arenas, tocaya mía, y después acá en Montevideo, un director de teatro fue que armó el recital, digamos, ¿no? Y ella con otros escritores de acá, muy conceptuados, como Amanda Berenguer, Roberto Chavarne, Miguel Campodónico, con todos ellos hacían recitales conjuntos. ¿Sabes qué me llama mucho la atención? Y esto te lo tienen que haber preguntado, pero vos seguramente mejor que nadie conoces el porqué de ese mundo íntimo de la literatura de Marosa que uno tal vez confunde con su vida personal. Viste que uno siempre tiene esa superstición que la vida literaria o el mundo literario tiene algo que ver con la vida personal. Muchas veces no, a veces sí. Este es el caso de Marosa, digamos, su mundo era ese, de pequeños detalles, de jardines, de flores, un mundo sensual, un mundo de nacimientos, de apariciones. Ese era su mundo. Claro, lógico. Nosotros vivimos hasta la adolescencia en las quintas de Salto. Y mi madre era una apasionada de la floricultura y tenía cuadras dedicadas a plantas y a flores. Había siempre flores, rosales, dalias, todo tipo de flores, ¿no? Eso era una maravilla. Y también retamas blancas y las otras doradas. Yo creo que también la inspiración de Marosa mucho se debió a eso. Y teníamos un gran magnolio en el patio donde nosotros, claro, donde jugábamos. Marosa en un poema dice que no conseguiría la vida sin ese magnolio, ¿no? Magnolios, ceibos, sauces. Bueno, era maravillosa la quinta. Además tenía un tajamar y estaba surcada de lagunas, un monte de aromas. Era hermosísimo el ambiente donde vivimos, ¿no? Y también esa... un conjunto de ombúes y veíamos garzas rosadas y blancas que vivían ahí, ¿no? Bueno, sí, todo un paraíso, ¿no? Todo un paraíso. Sí, era algo mismo paradisíaco. Sí, pero claro, es un paraíso diurno, pero también la literatura de Marosa Di Giorgio tiene un gran componente de nocturnidad, ¿no? Y de de unas extrañas ironías, extrañas en el mejor sentido de la palabra, ¿no? De únicas ironías, ¿no? Respecto de la sensualidad y demás. Hay mucha luz, mucho jardín, muchas floraciones, muchos nacimientos, como te decía, pero también hay de lo otro. Ahora lo otro, viste que también eso es onírico, ¿no? Totalmente, pero sí, ella siempre fue una mujer, nunca concretó, estuvo enamorada de un chico de Salto, pero nunca se concretó el noviazgo, porque ella era una mujer muy tímida, entonces hasta esa parte del amor le costaba, ¿no? Así que tampoco hay que tomar al pie de la letra. No, obviamente, pero hay un mundo, un intermezzo, ¿no? Una distancia entre dos mundos, entre el deseo y la concreción, entre lo dicho y lo callado, entre seguro, la caricia y la falta de caricia, ¿no? Por todo lo que ella escribe, pero también ella leía mucho, ¿no? Y eso también inspira, ¿no? ¿Qué leía Marosa? Contanos, Nidia. Y mira, yo creo que leyó de los escritores conocidos, sobresalientes, yo creo que leyó todo, porque toda su vida estuvo leyendo.
Yo creo que no hubo un instante de su vida que no leyera. Ella trabajó en una oficina, pero y hacía teatro también, pero leía todo lo que llegaba a sus manos, leía, ¿no? Y ya te digo, mi abuelo tenía una biblioteca muy buena, con todos los antiguos escritores, Lord Byron, Enrique, Heineke. Heine, me acuerdo que bueno, que sabíamos poesías de memoria, y bueno, de todos, ¿no? De acá del Uruguay, ella era muy admiradora de Edelmira Agustini, también le gustaba María Eugenia Baferreira, te digo los más conocidos, los que han trascendido uno más. tiende a ligarla un poco con Delmira Agustini, ¿no? Tiene Sí, acá se la liga mucho, ¿no? Sí. Sí, un poco por esa literatura, digamos, un poco audaz, ¿no? Y Delmira Agustini todavía, que fue a principio de siglo, que era todo más, el ambiente era más cerrado, más mojigato, digamos, ¿no? ¿Y qué parentesco en cuanto a la estética tiene con Armonía Somers, otra uruguaya notable? Sí, no, ellas se conocían, ¿Sí? Eran amigas, ¿no? No sé, yo no sé qué decirte, mira, porque Armonía Somers, a mí, yo releyéndola, me parece que un poco, que ahora perdió un poco, es un atrevimiento quizás lo que digo, ¿no? Que tiene mucho palabrerío, no sé, que estira demasiado la anécdota. No sé, me parece que hay una diferencia grande con Armonía Somers, ¿no? Sí. Porque Marosa es concreta y tiene las pinceladas de ella son más bien concisas, ¿no? No es no, me parece que Armonía Somers habla mucho. Inútilmente. Sí, además Marosa es absolutamente musical. Claro, es otra cosa, es otra literatura, ¿no? Sí. Quizá los cuentos de Armonía Somers sean más, sean más concisos, no más de la actualidad. ¿Y qué? El cuento del Moreno y la Virgen es preciosísimo, ¿no? El derrumbamiento. Sí, el derrumbamiento. Sí, es tremendo, sí. Vos sabés que, Nidia, que lo leí hace poco aquí al aire sin haberlo leído antes, a primera vista, para los oyentes, y me sentí realmente estremecido, ¿no? En algún momento no sabía si seguir adelante. Sí, la verdad. Sí, tiene... ese y La mujer sin cabeza de Armonía Somers son dos hitos. Luego yo no conozco mucho más, pero como te digo, la compañía de tu hermana a mí me resulta un placer tan grande estar conversando con vos, Nidia Di Giorgio Medici, la hermana de Marosa Di Giorgio, que también... Ya te digo, te voy a mandar Los papeles salvajes, que es un tomo grande, ¿no? Sí. Ahí está incluida toda la poesía de Marosa y vas a tener material para compartir con la audiencia. Ojalá. Porque son poemas breves. Entonces es más fácil para la radio, ¿no? Sí. Yo tengo la sensación, Nidia, que los poemas o las prosas poéticas de Marosa, tarde o temprano, y ya ha sucedido en algunos casos, van a terminar convirtiéndose en cientos y cientos de canciones. Y puede ser, sí. Viste que ya Daniela Horowitz es uno de los poemas más lindos de Marosa. Sí. Entre las fieras, deja tu comarca entre las fieras y los lirios, ¿no? Sí. Es hermosísimo ese poema. Y está aquella... Hoy que le hizo un comentario en un diario, es uno de los poetas que siempre recita ese poema. Y vos sabés que fue muy útil la experiencia de un disco de Gustavo Mossi, un porteño, hace muchos años, te diría hace más de 15 años, y yo ahí conocí el nombre de Marosa Di Giorgio, que ya solamente su nombre es poesía, como el tuyo también. Allí Soledad Villavil recitaba un poema de Marosa. ¿Ah,
el de los insectos, la casa nocturna, algo así sobre una casa nocturna de insectos, los cazaba y los aderezaba, según recuerdo alguna línea de ese poema, y me llamó tantísimo la atención que fui inmediatamente a la casa, en mi caso, de Marosa, y me encontré con toda esta obra. El mundo sigue girando, la literatura sigue llegando a nuestras manos, la música también, pero Marosa se ha quedado en un sitio indispensable para los oyentes y para los lectores. Nidia, y en tu caso, que también sos escritora, ¿no te embroma un poco que te llamen siempre por la obra de tu hermana y no por la tuya? Como en este caso. A veces me llaman por la mía también. Obvio que sí, sí. No, mira, yo siempre tuve una adoración por Marosa. Todo lo que Marosa fue triunfo de ella, fue como que hubiera sido mío, ¿no? Porque había una ligación muy fuerte, fraternal, hubo entre las dos. Entonces yo viví siempre lo de Marosa como que fuera mío. Así que al contrario, mira, me quedo sumamente agradecida a ti en este caso, y también a María Agustina que hizo el contacto. Claro que sí. Y bueno, yo te digo, no, todo lo que sea, y no sabes el archivo de Marosa como lo tengo. ¿Vos tenés la biblioteca y el archivo de ella? Claro, el archivo de Marosa yo lo seleccioné todo, la Biblioteca Nacional lo quiso comprar, pero nosotros no queremos vender nada de Marosa, ¿no? Bueno, lo tengo todo separado, la correspondencia, bueno, todos los homenajes, los recitales, tengo todo un closet lleno de biblioratos con toda la actividad de Marosa, ¿no? Más ordenado de lo que lo tenía Marosa, porque bueno, yo tengo otra experiencia en eso, ¿no? Pero ya te digo, no, todo lo de Marosa para mí es como que fuera mío y más en este momento que ya no está, ¿no? Claro, ciertamente. Entonces, Nidia, sumamente agradecida de que me recuerden. A vos realmente te agradezco mucho este contacto. Seguramente vamos a volver a charlar en otro momento sobre tu literatura. Te voy a mandar, mira, Los Papeles Salvajes, que es la poesía, toda la poesía completa de Marosa, y te voy a mandar los 2 últimos libros míos, ahora está por aparecer otro, porque también hay referencias a Marosa. Entonces, y después ahí podemos conversar de nuevo cuando recibas. Claro. Pero dame bien a qué dirección tengo que enviarlo, o que me lo pase María Eugenia. Sí, cómo no, le vamos a decir entonces a María Agustina Fiadino que te alcance la dirección, y va a ser un gusto para nosotros recibir ese material. Nidia, te agradezco muchísimo. Y bueno, y estamos acá a las órdenes para lo que sea. Hasta siempre, Nidia. Y un gran placer. Hasta luego. Hasta pronto. Conversábamos con Nidia Di Giorgio Medici. ¿Le suena el nombre? Claro. Es escritora y es la hermana de la gran escritora uruguaya, de una de las glorias de la literatura de nuestro continente, Marosa Di Giorgio. Nos hemos dado este gusto en la esquina de Newell, gracias a María Agustina Fiadino, que gestionó esta nota. Miguel Adrián Contreras está en la operación técnica. Nosotros vamos hacia la medianoche con la esquina de Newell. Todas las palabras llevan a esta esquina.